preparando ¿Estás país. grabando ya o no? Sí, ya estoy grabando ya. Sí, ahora Ay, partí hace poquitito. ¿Tú te estás preparando para diciembre, weón? ¿Tú vayas a pitutear para esa fecha, weón? Bueno, no, está muy esa mala fecha, la cosa, weón. Hay que para hacerle a esa, cualquier trabajo que salga nomás. para esas fechas no vamos a ver cómo vamos a estar, pues, weón. Así que un trabajo viejito pascuero para ti no te vendría mal, weón. Jo, jo, jo. Jo, jo, Merry jo. Christmas. Soy un coronado, tome, ahí tiene un COVID. Oye, yo voy a ver si hay que ver el tema Lucas, pero yo cacho que con el 10% me voy a comprar el monito del COVID, weón. Así como me voy a comprar. Pero si tengo a Bolín, pues, weón, espera, voy a mostrar aquí, ya que vamos a hablar un poco de política, pero aquí está. ¿Ya? Vamos Ah, a de ver, veras, Ebolín. ahí está, Ebolín, Ah, tenés razón, ahí weón. está Ebolín. Cierto, me acuerdo de Ebolín. También conocido como el mojón Pero, soft. pero Es un tú mojón tenías ahí soft. otro parásito político partidario ahí, weón. ¿Por qué? ¿Por qué? Otro de esos monos que te gusta a ti coleccionar, tenías ahí otro parásito, Ah, weón. no, sí, pues yo tengo, porque no, está en, ¿cómo se llama? Está Ah, guardada ¿está guardada la parásita? la Pepa Presidenta, por supuesto, ¿no? Mira, un día cuando hagamos una conexión más like, vamos a mostrar a la Pepa Presidenta con su decán. Ah, ay, tiene decán. Pero por supuesto, pues sí, que pensáis que la Pepa Presidenta, pues bueno, los presidentes tienen edecán. Bueno, este no, Ah, el pero jote. el jote, por supuesto, el jote de De edecán, veras que el edecán de jote. la Pepa Presidenta. De veras. Oye, ya entremos en materia. Mira que hoy día, sorpresivamente, tuvimos cambio, no sé si tan sorpresivamente, pero tuvimos Yo cambio de creo que no. gabinete. Tuvimos cambio de gabinete, se veía venir el cambio de gabinete, pero no se sabía si se iba a hacer antes de la cuenta pública o no. Ahí estaba la duda. Pero hoy día yo voy a decir una cosa que te la dije hace un momento atrás y que va a ser el título de esta conexión. Yo creo que hoy día parte el, el presidente La Roulette con su nuevo gabinete. Ya, Salve presidente La Roulette. pero la ruleta si se presenta a una elección no votan por él ni el edecán ni la No, parásito. pero él es el que manda ahí, el presidente La Roulette y su vocero Sebastián Piñera. Claro, sí. No, pero era, entre comillas, bastante esperable que hubiera este cambio de gabinete porque se lo exigieron los partidos. Que en el fondo, la relación de Blumel con los partidos en particular estaba muy debilitada. Venía ya en cuesta abajo. Bueno, hay que recordar Más que que, más Blumen entró por que la en ventana. particular respecto de otros sectores. Yo creo que una de las características de Blumel era que tenía muy buen contacto en la oposición, por ejemplo, era un tipo dialogante, eso se agradece, pero claramente con los propios partidos de la coalición de Chile Vamos, no tenía el mismo nivel de contacto. Sí, pero acuérdate que Blumel entró por la ventana. Hay que recordar que Sí, Blumel bueno, como cuando, muestran mucho. cuando, cuando hacen el cambio de gabinete después del estallido de octubre, cuando se tiene que ir Chadwick, el que iba a ir era Ward. Claro, Y se armó y toda le la polémica pidieron que tenía, toda la polémica que las tenía con declaraciones en redes respecto, sociales. por supuesto, no, y no solo eso, sino que temas que tenía también algunos chanchullos más o menos que tenía, que, no, que más o menos se sabían, pero que obviamente ahí reflotaron. Uh-huh. Y como siempre se dijo, Blumen entró 10 minutos antes del cambio de gabinete a ministro del Interior, se Sí, iba para otro claro. lado. Sí, sí. De hecho, no, él no estaba muy convencido, pero obviamente es un tema de lealtad y tanto partidaria como respecto del presidente. Acuérdate que Blumel ya empezó trabajando en el segundo piso, en el gobierno, hacia finales del primer gobierno de Piñera. Sí, pues trabajó con el actual presidente de la Roulette. Claro. Oye, pero ¿sabes qué? A mí yo estuve viendo un ratito noticias y tratando de sondear el tema del cambio. Y a mí me Uh-huh. llamó la atención una cosa, y es un detalle chiquitito, pero que no deja de llamar la atención, la despedida que le dio la Cecilia. Ojo. Sí.
Ojo, Sí. yo creo que buena parte del sostenimiento de Blumel dentro de la moneda fue, a lo mejor incluso por la Cecilia Morel. Bueno, les tocó trabajar en conjunto en algunas áreas, ¿no? Sí, Pero pues, además, pero en el plano humano, Blumer es un tipo que es muy querido por sus cercanos. Entonces, y eso se manifestó en la ovación, en los vítores que le entregaron al terminar la ceremonia. ¿Te fijas? sí, pero yo no sé si los vítores, weón, fue porque se iba con la frente en alto o si estaban felices porque se iba y dejaba el cupo libre. O sea, No, no, los porque los abrazos, vítores tienen que entender que esta es una ceremonia interna, pues, una ceremonia que están los propios asesores, los sí, sí, colaboradores más cercanos, la familia, la guagua de velolio, sí, todas esas cosas. fue un tema, bueno, igual un buen gesto, pero desde el punto de vista pandémico, igual complicado. O sea, Sí, claro. Sí. yo reconozco que hubo mucha gente que valoró el gesto de ir con toda la familia y con la guagua y todo lo demás, pero hubiese sido una situación normal, hubiese sido muy aplaudido, pero en estas situaciones de pandemia y sobre todo cuando se te pide que a los cabros chicos se les mantenga lo más aislado posible, Sí, claro, complicado. no fue muy bien recibido por todo el espectro. Man. Y en esto no estoy hablando de izquierda o derecha, sino que estoy hablando simplemente de que hubo gente que se preocupó por ese lado. Yo sé que se respetan las condiciones y todo. Oye, ya, veamos los que llegan. Mira que Los aquí que llegan, ya. hay gestos. Yo creo que hay mucho gesto político y hay mucha cosa, mucha tela que cortar de aquí a la segunda parte que se nos viene, que es de acá a la elección al plebiscito constituyente. Ya, Víctor Pérez Varela, nuevo ministro del Ministro. Interior. ¿Qué te parece a ti? ¿Te gustó el nombre como ministro del Interior? Yo, ¿sabes qué? Yo tengo algo positivo y algo negativo con respecto al tema de Víctor Varela. Yo aplaudo, Víctor Pérez, ¿eh? perdón, Víctor Varela, Víctor Pérez, sorry por Pérez. Sorry por el, sorry, perdón, sorry por el monstruo Milton, weón. Mira que yo cuando vi, weón, se me vino al tiro a la mente el monstruo Milton, así que quienes sean menos viejitos Pucha, bueno. lo van a entender la referencia. Víctor Pérez, duro. La señal que Sí, está claro. dando la señal que está dando el gobierno es que de aquí a plebiscito octubre y quizá un poco más allá se viene el tema de seguridad política y ciudadana muy fuerte. De hecho, creo que hizo unas declaraciones con respecto a que él iba a tomar como uno de sus temas el tema de la Araucanía. Sí, claro. Cosa que Y Blumen no quiso hincarle el diente porque es exactamente, una papa caliente. pero eso también indica que el tema de las manifestaciones y de las protestas que puedan haber de aquí hasta la realización del plebiscito van a tener un cariz distinto al que tenían con Blumen, más allá de Sí, los protocolos que se están planteando. Ahora, lo de Víctor Pérez a mí me pareció súper interesante porque colocó un hombre más asociado a la derecha, más de la herradura de la UDI, mm, sin colocar un nombre polémico. Ojo con eso, ahí es una movida inteligente. Es una movida inteligente. ¿Por qué? Porque se había hablado de Alamán, mm. pero a Alamán se Y le no habían también. sí, pero a Alamán se le habían acabado todos los permisos del resto del año, de todas las veces que lo sacaron a pasear en los matinales. O sea, debate que tuvo, debate que lo sacaron a pasear. Entonces perdió todos los permisos de carabinero, de la señora, de la cubilla, de todo, de los de hijo, de todo. Lo sacaron tanto a pasear que se desperfiló. Podía haber sido la de Elin Matei, que era un nombre interesante, pero no fue la de Evelyn Matei porque yo creo que ahí todavía sigue estando la rencilla política el, de la grabadora Kioto. Yo creo que no le quiso dar el gusto, no le quiso dar el gusto, No. siendo quizá el mejor. Te estoy tirando el tema, y ahora Ya. estoy hablando en tema personal. Pero si hubiese tomado a la Evelyn Matei, que era un gran nombre y era un buen nombre para encabezarlo, le hubiese dado un favor histórico a la Evelyn Matei,
que era, que es, ¿cómo se llama? Hubiese sido la primera ministra del Interior mujer en toda la historia de la República. Y yo creo que todavía Sebastián Piñera es de los que, como siempre dicen, guagua, es la guagua del bautizo y es el cura del bautizo, le gusta estar en todas. Entonces no iba a dejar que la Evelyn Matei quedara como la novia de la torta, arriba junto con él. Y No, pero en habían, el caso de la Eli Matei hace tiempo ya que dejó atrás el episodio de la radio Kioto. no Y sé, Piñera también, si en el fondo, no, a nivel personal yo ya lo conversamos hace mucho sí, tiempo. El yo tema creo es que que la Evelyn no estaba convencida en esta pasada de llegar al interior, porque también el costo es muy alto, igual que la vez pasada que tuvo que asumir una candidatura presidencial en circunstancias que el sector estaba súper deprimido y tenía una superstar, como era la Bachelet en la segunda postulación, que arrasó, ¿te fijas? sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que la Evelyn Matei hubiese sido un excelente nombre porque Sí, más allá, sí, sí, estoy de acuerdo. porque más allá del capital político que tiene, más allá del capital político que tiene un capital de conocimiento y de que la gente la quiere, independiente que te guste o no te guste, pero la gente en cierta forma tiene cierta empatía y simpatía por ella, que yo creo que ese hubiese sido el capital que le hubiese servido justo a Piñera para esta etapa, porque tú tienes que tener Mm, presente que necesitas terminar el tema de la pandemia, tienes que hacer el tema desde el confinamiento, y después de eso se te viene a reglón seguido y simultáneamente se te viene el tema del plebiscito plebiscito. constituyente. Entonces tú necesitas un ministro del Interior que te dé una señal desde el punto de vista de la ciudadanía muy potente. Sería el equivalente, mira, hubiese sido muy equivalente a lo que era Lagos con Insulza, Sí. que tú sabes que ellos en cierta forma no se llevaban 100% bien, pero Lagos, que tenía un tonelaje político importante, pero que no tenía carisma, se apoyaba en el ministro del Interior, que el ministro del Interior tenía también un capital político importante, pero sí tenía también una llegada un poquito mejor que Lagos desde el punto de vista de la ciudadanía. Y eso unido a lo que era Vidal, porque aquí Claro, lo que metemos pasa al es otro, que en el caso de la Matei, ella tiene obviamente el tonelaje político, sí, le puede hacer preso al presidente, tiene capital también como para poder invertirlo, pero ella en esta pasada no quería, si es el tema, ¿cachai? Es un asunto, incluso yo diría que hasta personal, porque el desgaste, como conversamos el otro día, de asumir estas responsabilidades es altísimo. O sea, fíjate cómo sale Blumen del gabinete, un tipo que siendo súper joven también se va súper agotado. sí, Y eso parece, obviamente también es complicado, porque o sea, sí. no sé si en esta fase, sobre todo, alguien estará tan dispuesto a asumir un cargo de primera línea. Bueno, a Víctor Pérez le conviene. Víctor Pérez, dentro de la UDI, dentro de la derecha, no es una figura protagónica, no es una figura de primera línea. No está ni Pero, siquiera considerado entre los coroneles en la UDI, ¿te fijas? pero sí es un Entonces, tipo muy sí, importante. sí, es un tipo importante, pero que no es, no tiene más bien el protagonismo que han tenido Longueira, Lavín, que tuvo en su momento también, o sea, claramente tiene todavía de alguna manera la Jacqueline Van Rieselberg, ¿te fijas? Eh, yo diría que sí, es una figura de peso, es importante, pero no tiene el mismo tonelaje que tienen los anteriores, ¿sí? En el Pero, caso de Víctor. pero es una señal súper importante para el mundo más duro de la derecha. Yo creo que con Víctor Pérez lo que hace Miss Piñera Sí, es sí, defender el, comparto. ulti- el último reducto Mm. que le va quedando, que es la derecha más dura. El último reducto que le va a llegar, que Claro, le lo que va pasa es que quedando. también lo bueno que tiene Víctor Pérez es que evita que se vayan muchos votos de la derecha más dura hacia José Antonio Caz. ¿Eh? Entonces, Exactamente. ese No, y es el aparte, desmán, ¿sí? no, Evidentemente que tú lo frenas. ¿Te y fijas? aparte que voy a mover un poco la cámara. Aparte que tú paras un flanco, porque en este momento el gobierno le estaban dando de todos lados. Le estaba dando a la izquierda, Exacto. le estaba dando el mundo de la concertación, le estaba dando el mundo del rechazo con José Antonio Gas, pero también le estaba dando la UDI. Y yo creo que en cierta forma colocar a Víctor Pérez, que como tú me dices, está bien, yo creo que no es un tipo que a lo mejor es muy conocido, pero sí es muy importante dentro de la UDI. Imagínate, ha sido senador 30 años prácticamente, parlamentario de Ujú. 30 años,
Es un tipo súper conocido y que ha ganado prácticamente todas sus elecciones. Yo estaba viendo ahora el registro de sus elecciones y las ha ganado prácticamente todas. Em, y aparte, bueno, y aparte él no tiene mucho que perder porque de hecho terminaba su periodo ahora hace poco Exacto. y, y no puede presentarse a la reelección. Entonces, desde el punto de vista de la figura, tiene una figura muy importante dentro de la derecha, tiene una figura muy importante dentro de la derecha más asociada al rechazo, por lo tanto para un poco de sangre y aparte coloca un componente de la UDI en el gobierno, en la Sí, lo que cartera pasa más es que importante. en el caso de Víctor Pérez, es el tipo como que está siempre detrás. ¿Te fijas? No es un personero de primera línea como Alaman. Alaman que ha estado durante toda su vida ligado a la actividad política desde que era dirigente secundario, ¿te fijas? No es una persona con el peso que tenía dentro de la misma UDI Chadwick. No es una persona que tenga, por ejemplo, la misma relevancia como la tiene hoy en día Desbordes, ¿te fijas? Que pese a que es una figura más joven, de alguna manera lo van a silenciar. Pues ahora, ¿cómo vas a empezar a criticar al mismo gobierno que tú estás representando? Entonces, de alguna manera ahí tú te das cuenta que hay un esfuerzo por tratar de aquilatar dentro de los mismos partidos políticos el peso relativo que tiene cada uno, pero también en la mezcla general. Uno podría decir, bueno, aquí salió perdiendo obviamente Evópoli, porque de tener dos miembros en el gabinete político, ahora tiene uno, ¿te fijas? Pero es que en realidad Evópolis siempre ha sido un partido pequeño. ¿Ah? Si tú me preguntáis, yo qué veo en el futuro a mediano plazo, por ejemplo, de Blumel, yo lo veo presidiendo a Evópolis y lo va a hacer súper bien porque además es un tipo muy respetado en esa tienda política. Sí. Yo, también un tema práctico. ¿Qué pasa con, aprovecho de preguntarte, ¿qué pasa con Belolio? Voy a dejar al que más me llamó la atención, lo voy a dejar para el final. Porque con el final yo voy a explicitar la tesis que te mencioné inicialmente. Pero Ya. Belolio, ¿qué te Gracias. pareció la llegada de Belolio a la vocería? Bueno, Belolio, un poco para hacer el tracking de su trayectoria política, es uno de los diputados más jóvenes que tiene probablemente la UDI, y creció al alero de José Antonio Cast. Acuérdate que él había sido representante por el distrito que comprende San Bernardo, Caleretango, toda esa zona, y que en el fondo se lo cedió de alguna manera, entre comillas, José Antonio Cast cuando decide independizarse y lanzarse en esta candidatura presidencial, formar el Partido Republicano, etc. Entonces, gana de alguna manera Belolio y queda de alguna manera también en ese cupo. Ahora, él, al dar un cierto trayecto, comienza obviamente a dar su propia opinión y en un momento se manifestó incluso a favor del apruebo. Hace algunos días él dice que cambia de opinión, que va a ir por el rechazo, pero en un momento, después del estallido social, él dijo que estaba a favor del apruebo. Y en general tenía, yo diría, posiciones dentro del espectro de la propia UDI, bastante más hacia el centro. Entonces, de alguna manera se le veía en algún minuto incluso más cercano a Evópoli, a Renovación Nacional, que a la propia UDI. Si tú miras, por ejemplo, él se presenta en un momento también a la elección para ser presidente del partido, la pierde frente a la Jacqueline Van Rieselberghe, a la Coca, y, pero él lidera de alguna manera también una cierta intencionalidad de voto. Y hoy día va a tener obviamente la UDI representación dentro del gabinete ministerial, pero de mayor peso, digamos, pero Belolio no es de la misma, el mismo sector que representa la Jacqueline Van Rieselberghe. Entonces, Sí, pero ojo con eso. sí, En el fondo, Belolio no es un duro, para nada. sí. No, igual a mí, por ejemplo, me pareció una buena elección Belolio en la vocería. Uno, porque ya Ujú. la Carla Rubilar ya había recibido todos los dardos y había recibido todas las dinámicas que se podía haber recibido. Primero como intendente y después como, como vocera. Ya no podía dar más. De hecho, ella misma creo que había dicho anteriormente que estaba muy agotada con el cargo y que ya Sí, estaba lista. Le dieron desarrollo social, ojo, eso es un premio sí. para la Carla Rubilar. Pero Muchas Belolio, lucas hay. sí, pero Belolio tiene un tema comunicacional muy importante. Él es un tipo que comunica muy bien. Sí,
la, la- Ojo, el- ojo el- con el carácter del óleo, de repente lo traiciona su carácter. Es bastante explosivo en algunas circunstancias. sí, pero yo creo que va a estar en la dinámica que han estado los demás voceros, que es tratar un poco, porque los voceros al final no terminan siendo voceros del gobierno, terminan siendo voceros de Piñera. Sí, Entonces, claro. al final lo que ha tenido que hacer todos los voceros es básicamente contener las palabras de Piñera. O sea, o explicar las palabras de Piñera, porque Piñera es su propio vocero, entonces después va el vocero explicando lo que quiso decir supuestamente el presidente. Eh, pero él tiene dotes comunicacionales que son importantes y que van a ser muy importantes desde el punto de vista del gobierno en este periodo, sobre todo en el periodo previo a la, al plebiscito. Sí hay un Sí. tema que a mí se me está configurando, que se me está configurando de a poco, y que es el hecho de que el gobierno en algún momento determinado comience a ser un actor importante dentro de lo que es la propaganda del rechazo, no de forma directa, sino que de forma indirecta. Porque si tú te das cuenta, Víctor Pérez por el rechazo, Belolio por el rechazo, eh, Monkever, que está, parece que también está por el rechazo, el presidente no se sabe, pero pues probablemente también esté muy cercano al rechazo, entonces va a ser importante en el papel de Belolio el que él mantenga la voz del gobierno, pero no se transforme también en una voz complementaria del rechazo. Ojo que en el gobierno también tenemos gente de la prueba. Está Desbordes, que acaba de ingresar, y está también Briones, que siempre ha manifestado estar a favor de la prueba. Sí. Oye, veamos precisamente a Desbordes, que aquí yo cuando me enteré, yo quedé plomo. Reconozco que quedé plomo. Bueno, es que Tengo una es una teoría y ahí la forma voy a explanar. es una forma de neutralizar el liderazgo que está teniendo en el sector, particularmente desde la presidencia del partido, evidentemente que esto ahora queda anulado de alguna manera o al menos neutralizado. Entonces le dan un premio que tiene que ver con su propia trayectoria política y un poco personal. Él se retira de Carabinero en el año 1994 siendo teniente, pero ha mantenido toda su vida una trayectoria y una relación muy fuerte con las Fuerzas Armadas. Entonces, si hay un tipo que tiene credibilidad frente a las Fuerzas Armadas, yo diría que es Desbordes. O sea, es una buena elección desde ese punto de vista, pero es una mala elección si tú lo quieres ver desde el punto de vista político, porque claramente aquí también vas a callar estas voces disonantes como eran Alaman y Desbordes, que se enfrentaban 2, 3 días en la semana a través de los matinales. Entonces trae un poco de paz interna, pero pierdes la posibilidad, diría yo, también de generar buena parte de la renovación que necesita la propia derecha chilena. Sí. Ya, mira, yo cuando me enteré temprano que entraba Desbordes al gobierno, yo primero quedé plomo. Yo dije, esto a mí me parece muy raro. Después me acordé del viejo dicho y en función de Víctor Pérez, que también tiene cierto grado de cercanía con algunos componentes del gobierno, este tema de que hay que mantener a los amigos cerca y a los enemigos aún más cerca, Justamente. que lo han dicho varios, porque es como la primera interpretación que a uno se le viene con respecto a la nominación de Desbordes. Sí. Pero después yo me puse a pensar y yo dije, ¿por qué Desbordes aceptó? Porque si hubiese sido Desbordes con el protagonismo que ha tenido en el último tiempo, imagínate, fue una de las personas importantes en el acuerdo por la nueva constitución. Ha sido un componente importante también de lo que ahora es el 10%, del retiro del 10% de los fondos de la FB. Eh, y yo de repente pues dije, ¿por qué habrá aceptado? ¿Por qué habrá aceptado? Y después yo ahí tengo en cierta forma una teoría que probablemente la vamos a ver en estos días o en estos meses. Yo creo que Desbordes decide con este tema empezar a hacer el cambio desde dentro del gobierno. Porque antes estaba fuera del gobierno y desde fuera del gobierno utilizó toda la maquinaria política para generar los cambios.
ya los explicité, y algunos otros más donde participó, en algunos tuvo una influencia importante. Pero yo creo que Desbordes entra al gobierno en esta etapa precisamente para garantizar que los cambios finalmente se puedan realizar, o por lo menos que no se puedan devolver. Entonces yo creo que el ministerio que toma Desbordes, si bien es un ministerio que le acomoda muy bien por su historia de vida, como tú bien dijiste, yo creo que va a tener también un tema práctico, porque defensa es uno de los ministerios que también entran dentro muchas veces del comité político. Entonces, ojo con eso, no entra Cuando lo siempre. invitan, Por eso, cuando lo y, invitan. y Claro. yo no sé por qué tengo la leve impresión, de que por lo menos en los primeros 2 meses o 3 meses lo van a invitar. Por una razón Sí, probablemente por producto práctica. de la catástrofe. Mm. Exacto, por el producto de la catástrofe. Pero aún así, yo creo que lo van a invitar porque, ¿para qué andamos con cosas? Yo, Desbordes, y aquí no quiero menospreciar el tema, sino que es por la terminología, Desbordes decidió ser el negrito de Harvard. Decidió ser el negrito de Harvard. Y frente a eso, yo creo que ahí va a haber un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque vamos a tener a un gobierno que gira hacia un lado más duro, pero se mete Desbordes para mantener en cierta forma el equilibrio político para que las reformas no se nos vayan o no se vayan. Lo cual yo espero que sea así. Ojalá que no sea solamente que haya aceptado y después no lo vimos más. Yo personalmente creo que él está dispuesto a hacer en esta pasada el negrito de Harvard, ser el negrito de Harvard con tal de mantener todos los compromisos políticos y todos los compromisos que están asociados a la Constitución. ¿Qué te parece el enroque de Monkever? Sí, a mí me parece súper bueno, pero tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque Alvarado llegó con la promesa de ser el mago que iba a solucionar todo con su manejo y muñeca política, y Alvarado, ¿cuánto duró? ¿2 meses? No, que Alvarado, yo te lo dije en su momento, acuérdate, Alvarado es también una figura de segunda línea, que tiene mucha experiencia en las relaciones entre el gobierno y el parlamento, pero no es un tipo con carisma. O sea, ahí necesitáis tú un tipo que tenga un carisma especial, cosa que Alvarado desgraciadamente no tenía. Mira, por lo menos Monkever tiene ligazones directas en el Parlamento, porque su esposa es Sí, diputado. sí, no, y más allá de eso, Él, el él tipo fue es presidente de RN. un avesado negociador. Sí, no, pero Esa es la principal característica. él fue presidente de RN. O sea, Claro, por desde eso. el punto de vista práctico, podría mantener alineada la bancada de RN, que fue muy díscola en estos días. Tiene muy buenas relaciones con los coroneles de la Sí, por UDI, eso te digo. muy buenas Me relaciones con los me ha coroneles. tocado negociar bastante en el pasado. Mm. El tema, y además es muy conocido por el mundo de la desconcertación. Sí, claro. Estamos hablando de PPD, Democracia Cristiana, Partido Radical, Partido Socialista. Entonces, desde el punto de vista, llega con un manejo interesante. Pero también habíamos dicho, y se había dicho lo mismo de Alvarado, pero Alvarado lo que lo mató fue precisamente su falta de carisma, y finalmente yo creo que Mm. ahí yo personalmente creo que, y también es parte de la teoría que yo manejo, yo creo que hubo un cortocircuito importante entre Blumel y Alvarado, y al final eso los terminó sacando a los dos, que es lo que se rumorea. Ya, de acuerdo a la información que yo manejo, parece que no. Al contrario, de hecho, Alvarado, eh, claramente él se va porque se va Blumen, ¿te fijas? Él pidió irse en esta pasada también. O sea, yo creo que ellos se llevaban bien, pero el punto es que uno venía muy desgastado y el otro venía llegando y tampoco tenía el peso, ese capital político, como nosotros mencionamos, como para poder revertir una situación que era bastante compleja. Entonces, pese a que Blumen no quería en primera instancia irse del gobierno, se daba cuenta, al igual que por ejemplo en su momento Mañalich, que estaba haciendo una piedra en el zapato para Peñera. Entonces, al final también son de los que son capaces de darse cuenta de aquello y dar un paso al costado. ¿Ah?
Oye, Finalmente y la política es el arte de lo posible. Cuando ya te das cuenta que no estáis siendo capaz de dar el ancho, también uno tiene que ser suficientemente responsable y dar ese paso al costado. oye, pero una consulta. ¿Se mejora la dinámica del gobierno con estos cambios? ¿O tú crees que podría llegar a ser más de lo mismo? Que al Mira, final la suerte esté echada. van a tener una luna de miel los partidos de Chile Vamos, sobre todo con la salida del presidente de Evópoli, porque la raíz mate se está llevando muy mal, la verdad, principalmente con la Jacqueline Van Rieselberg. Yo creo que, claro, va a haber un periodo en que probablemente no vamos a tener tanto conflicto, pero los conflictos se van a dar en otro frente y probablemente va a estar más bien mirando hacia el frente de la oposición, hacia el Frente Amplio. Tiene que ver también con las propias demandas, el tema del desconfinamiento. Yo creo que es una arista que en tema de seguridad pública va a empezar a ser importante con el retorno a las calles. Entonces ahí es donde tenemos que poner probablemente los ojos, la mirada al hacer el análisis. Yo tengo la impresión de que Víctor Pérez va a ser como Blumen. Yo creo que va a ser un fusible que lo van a desgastar hasta donde puedan, digamos. ¿Por qué? Porque yo creo que pusieron un duro precisamente, uno, para asegurar el tema del desconfinamiento, Mm. que sea a lo mejor un poco más ordenado, que se maneje de mejor forma. Hoy día estaba viendo un reportaje en Canal 13 ¿Ya? sobre el centro, que todavía hay lugares y actividades que todavía se siguen haciendo clandestinamente, a pesar de que hay bastante menos gente. Yo reconozco que quedé sorprendido porque yo no voy a Santiago desde marzo y no había visto imágenes del centro de Santiago como ahora. Y sí, realmente hay bastante menos gente, pero hay mucha comercio ambulante y todo lo demás. Yo creo que eso le van a dar con Víctor Pérez en interior y con Carabinero un poco más de orden a esa dinámica. Eh, Ahora, ojo que Víctor Pérez se ha logrado hacer una carrera política de 30 años, es porque también es un tipo pragmático. O sea, tú tenés que considerar que no es, obviamente no va a ser tan dialogante como Blumel, pero el tipo sí tiene redes, sí es capaz de llegar a acuerdos. Lo que pasa es que él, de alguna manera, ha trabajado en forma mucho más soterrada. Utilizado el submarino probablemente para generar sus redes dentro de la coalición de gobierno. sí. Ahora, el problema que a mí se me genera con Víctor Pérez es que siendo un tipo del rechazo, se le empieza a acabar el capital político con la ciudadanía rápidamente. Sí, sí. Y por eso yo lo veo como un tipo que a lo mejor te va a servir para este momento. Te estoy hablando desde eh, el proceso de desconfinamiento, proceso electoral del plebiscito y a lo mejor un poco más. Yo personalmente no sé si lo veo más allá de marzo del 2021. Yo creo Bueno, que Bloomberg es alcanzó difícil. a durar cuánto, 8 o Nue- 9 meses, algo así, nueve fue. meses. 9 meses. Claro, te pico Claro, eso. Claro, le yo creo tocó, que probablemente la vida útil de los sí, actuales ministros del Interior va a tener que ver con periodos similares. No creo que sean sí. muchos más. Yo como te digo, a mí de lo que se viene, a mí lo que más me da miedo, o no sé si miedo es la palabra, pero sí preocupación, es que el gobierno se transforme en un actor político en bloque con respecto al rechazo. Porque, Mm. y no lo digo porque puede perfectamente ser parte del rechazo, como estructura, digamos, o como discurso de gobierno. Sino que si entra en esa dinámica, obviamente va a chocar con la ciudadanía que, de acuerdo a la gran mayoría de las encuestas, lo que nosotros hemos también publicado, en su gran mayoría está por el apruebo. Entonces, eh, me preocupa que al final el gobierno pueda solucionar sus problemas políticos internos, pero eso signifique entrar en choque con la ciudadanía nuevamente. Y hay que recordar que en octubre se viene el plebiscito constituyente y el aniversario del 18 de octubre. Sí, Entonces, ojo con eso,
con esa dinámica. Yo creo que ahí, ojalá que Víctor Pérez, Belolio bueno, la Carla Rubilar, que la Carla Rubilar va a estar con desarrollo social. Ojo que desarrollo social se ha transformado en el ministerio número 1 post estallido de octubre. Estuvo Sichel, estuvo Monkever. Bueno, Monkever estuvo poco tiempo, Muy pero poco. estuvo Monkever y le dio figuración, y ahora la Carla Rubilar. Entonces, ojo que ha sido un ministerio bien importante últimamente. Y va Sí, a mira, seguir teniendo esa dinámica. ahora si tú lo quieres ver en perspectiva y haciendo ya un análisis de escenario, aquí va a producirse una situación que a 3 meses, o sea, ya podemos visualizarla. Fíjate que el 18 de octubre va a ser exactamente una semana antes de la votación por el plebiscito. Probablemente se va a conmemorar como se debe conmemorar una fecha tan importante. El 18 de octubre va a pasar a ser una fecha significativa en nuestra historia reciente. Pero eso también a nivel de opinión pública va a generar un efecto que en propaganda política se denomina bandwagon o vagón de cola. Vagón de cola. ¿Qué significa? Que en el fondo tú vas a ver una aglomeración tan importante que claramente eso va a terminar incidiendo, como un efecto Atocha, a lo mejor como tú decías anteriormente, en la elección de la semana siguiente. Entonces, ese es un escenario que tú tienes que ser capaz de visualizar que va a ser así. Entonces, desde el gobierno también, obviamente, tienen que ayudar a construir o deconstruir un escenario que le resulte alternativo y que no sea perjudicial para los propios intereses del gobierno, ¿te fijas? Más allá de los intereses que puedan tener los partidarios del rechazo, los partidarios de la prueba. ¿Ah? Pero ese hecho por sí solo, la conmemoración del 18 de octubre, va a resultar significativa en términos comunicacionales para lo que viene a posteriori. Por eso mi preocupación respecto a que en esta pasada la conformación del gobierno pueda generar finalmente en que el gobierno se termine banderizando como gobierno con el rechazo, y con eso va a generar un punto de choque. Claro, claro, Entonces, sería muy negativo. Sería muy negativo. sería muy, muy, muy negativo. Y voy a terminar con mi teoría final. Y fue la teoría bueno, yo te dije que le iba a poner a esta conexión, porque yo te dije que era un gabinete para el presidente de la roulette. Que la roulette, yo creo que tú puedes echar a Piñera y la roulette va a seguir en el segundo piso. a, ese, a, a ese nivel. O sea, da lo mismo, da lo mismo. Tú puedes poner no sé, pues, echaste a Piñera, pusiste a Joaquín Lavín de presidente y la roulette va a estar en el segundo piso. Por lo menos hasta que termine el gobierno de derecha. Porque yo creo que, y esto también tiene que ver con esta dinámica que hay mucha gente que, incluso Osandón, el senador Osandón, que hoy día lo nombró, pero hasta que le dio hipo en todos lados. No sé si viste alguna de las entrevistas al senador Osandón. No, no tuvo que hacer. Ya, mira, lo que partió siendo una dinámica que fue medio en serio, medio en broma, Osandón la toma como un tema durísimo. Yo creo que la roulette, que es quien maneja en cierta forma los hilos del poder dentro de Palacio, en general los hilos políticos, yo creo que este gabinete le cayó, pero no sé si lo diseñó él. A lo mejor alguien me podrá después dar ese dato. No sé si lo diseñó él, pero le queda, pero ya justo en línea del dedo. Tiene un UDI histórico en interior. Tiene un UDI más centrista en la vocería. Tiene a la Carla Rubilar, que fue vocera, pero que va a desarrollo social, que tiene, ella también, lo que había también hecho en octubre, tiene todo un capital social, político, social básicamente muy importante, además es médico. Eh, Tiene a Mon que ver en las relaciones con el Parlamento, un tipo que es de la derecha tradicional, un tipo con redes y un tipo que puede manejar la agenda legislativa, siempre y cuando no se le salga la montonera que es la renovación nacional se termine desordenando. Por lo tanto, ¿cómo se llama? Un gabinete interesante desde el punto de vista de, primero, ordenar las cosas internamente, porque
se recuperan los equilibrios, como tú bien dijiste. Lamentablemente ahí el que sale perdiendo es Evópoli, porque pierde Interior. Lo bueno es que sigue quedando Hacienda, siguen teniendo Hacienda. Pero, bueno, y lo otro que pierde también la roulette es que pierde a uno de sus niños, digamos, uno de sus chicos, que era Blumel, pero tiene un gabinete que primero le permite tener una mejor orgánica desde el segundo piso, una mucha mejor orgánica desde el segundo piso, y además es un gabinete que está alineado con su pensamiento político, porque hay que recordar que la roulette es de libertad y desarrollo. Con, Sí, con, claro. todo con todo lo que eso conlleva. Entonces, Presidente del directorio. es un gabinete para el presidente la roulette y bueno, el vocero Piñera tendrá que decir que sí nomás. Ahora, ojo que Blumel yo te diría que no es tan cercano a la ruleta, o sea, trabajaron juntos, por supuesto, pero políticamente es mucho más afín a Chadwick, al Sí, exministro Chadwick, sí. en el estilo, en la forma, en el proceder, si tú quieres verlo, es un tipo que es mucho más pragmático, o sea, visto desde mi vereda, yo te digo, a mí me gusta el estilo dialogante que tiene Blumel, y creo que sí, llegó en situación de, como uno dice, entró por la ventana, pero lo hizo bastante bien en algunas cosas que obviamente tenía que asumir. Y en otras obviamente se le hizo difícil porque también le falta la experiencia política que pueden tener otros personeros de la derecha tradicional en general, ¿te fijas? Sí. Pero fue un muy buen aprendizaje, o sea, por eso te digo yo, no me sorprendería ver a Blumer en mediano plazo como presidente de Bópoli, y probablemente lo tiene bastante bien ganado. Y además que le haría un sello muy marcado a este proyecto de derecha más liberal por una parte y social por la otra. Ya, Sería interesante darle la oportunidad, ¿no? ya. Vamos cerrando esta conexión. ¿Qué esperas para las próximas semanas, Marcelo, con este cambio? No, yo espero, mira, voy a hacer una analogía. La aprobación del 10% en el Parlamento y la firma del presidente, así como diciendo ya firmó esta weá, al final así casi por cansancio. Oye, ese dibujo que Hizo, apareció por hizo, ahí fue maravilloso. exacto, hizo que el clima político se distendiera. O sea, pasamos una situación muy compleja, muy tensa, el día martes en la noche, donde habían caceroleos, ¿te fijas? A una situación que ya, en el fondo, la gente como que se relajó. Ya, logramos finalmente lo que nosotros queríamos, que tenía una aceptación del 86% del retiro de los fondos. Entonces, de alguna manera eso va a distender también la atmósfera política, yo creo que en los próximos 2 meses, una cosa así. Pero ya cuando empieza la campaña fuerte para el plebiscito, viene un tiempo en que claramente también vamos a tener que poner mucha atención, puede suscitarse un nuevo conflicto. Eso por una parte. Y lo otro, bueno, viene el mensaje presidencial el día viernes. Entonces ahí vamos a ver también qué es lo que tiene que de alguna manera hacer la accountability Piñera, la rendición de cuentas, ¿eh? ¿Cómo lo asume de alguna manera? Y eso puede dar pie también a un nuevo conflicto. De Piñera hay que esperar cualquier cosa. ¿Sí? En el fondo aquí nos sorprende cada vez más, ya no con las piñericosas probablemente, pero sí con decisiones que en muchas ocasiones dejan descolocados a los propios miembros del gobierno. Entonces, hay que tener mucho ojo en ese plan. Sí, no, yo me sumo al último punto que tú planteaste. Yo creo que este es un hito importante en el gobierno de Piñera, es un hito muy importante en el gobierno de Piñera, pero sí, yo creo que este hito de hoy está ligado a lo que viene en la próxima, perdón, al fin de semana, ahora el viernes, Viernes, el 31, pasado con mañana. pasado mañana, claro. Bueno, estamos transmitiendo a las 12 de la noche hoy día, estamos haciendo esta grabación. Todo Yo por creo, usted. todo por ustedes. Sí. No, todavía teníamos que juntarnos y con cambio de gabinete no nos pudimos juntar temprano porque tenemos muchas cosas que hacer con fin de semestre. Pero sí, importante, este hecho político va a tener finalmente un corolario que debería ser el discurso del presidente con la cuenta pública. Pero no hay que fijarse tanto en la cuenta que haga de lo que pasó, sino de lo que quiere hacer. Y ahí es donde está el tema.
hay que fijarse, y aquí obviamente tú eres experto en comunicación, probablemente lo vamos a ver el fin de semana, hay que fijarse bien los tonos y los énfasis del presidente en términos comunicacionales. Y los énfasis y los tonos que vamos a empezar a ver ahora, no solo de gente del gobierno, vamos a ver cómo cambia el discurso, porque va a cambiar, cómo cambia el discurso de Jacqueline Van Rieselberghe, cómo cambia el discurso de Osandón, de Lavín, y cómo también vamos a ver cómo se maneja este tema en la oposición, o en lo que supuestamente es la oposición. Entonces yo creo que va a ser importante a corto plazo tener este cambio de gabinete, que nosotros ya lo hemos un poco digregado, pero el corolario va a ser el discurso del día viernes. Y ahí obviamente hay que poner atención, énfasis, tonos y dinámica. Oye, se nos pasó a la amante. Creo que es interesante hacer ahí como una No, mira, reflexión. Alaman, mira, lo de Alaman, ya voy a para terminar ese tema, lo de Alaman yo lo dejo en esta dinámica que te digo que al final vamos a tener un gobierno asociado muy al rechazo. Eh, con la salida de Marcela Cubillo, yo creo que ahí quedó un flanco huérfano. Y ese flanco huérfano lo llena, o lo vuelve a llenar Alamán. Yo creo que la salida de Cubillos del gobierno es una de las razones por las cuales la UDI y particularmente Jacqueline Van Rieselberghe estaba muy, muy, muy molesta con el gobierno. Entonces, yo creo que Alamán, el esposo de Marcela Cubillos, pero yo creo que va a ser una especie de, comillas, Cubillos 2. Pero más allá de eso, yo aparte que yo debo reconocer que hay un tema práctico con respecto a Alaman. Yo creo que Alaman eh, se quiere posicionar, en mi impresión, creo que la dupla Cubillos-Alamán, y esto es un mensaje, y yo creo que quieren sacar a José Antonio Caz de la dinámica de la derecha dura, de la derecha más pinochetista, y ellos se quieren poner en esa posición. O sea, mi mensaje sería, mira, Alamán llegó al gobierno, pero José Antonio Caz, que yo en mi tesis la hice en José Antonio Caz, ándate cuidando las espaldas, porque yo creo que el Partido Republicano, después de que tú seas presidente del Partido Republicano, después va a ser Marcela Cubillo y tú vas a salir cagando de ahí. Sí, sí, yo creo que de alguna manera ahí también ellos ven un electorado interesante de conquistar, porque ha quedado un poco huérfano, si es verdad, evidentemente. Y en el caso de Alamante también creo que también es un reconocimiento a su trayectoria. Anteriormente fue ministro de Defensa, le tocó una época bien compleja además, sobre todo en el accidente de Juan Fernández. Sí. Eh, y ahora en el fondo es un reconocimiento a su inmensa trayectoria, o sea, ser canciller, en un momento, si vuelve a salir Piñera afuera del país, va a quedar como vicepresidente probablemente. ¿No? Sería raro, ¿no? Ha tocado ahí que corre de repente también O sea, puede llegar a la ser vacancia. puede ser presidente en enero, entre enero y febrero, finales de enero, principio de febrero, cuando salen todos, aunque Bueno, yo soy de la idea de que, y ahí comparto con el análisis general, que ya no existen las vacaciones formales en este país, porque hay no, que recordar muy que el difícil. escándalo, el escándalo cabal a Michelle Bachelet le explotó en finales de Sin enero, vacaciones. principios de febrero, y que hola, escoba, o sea, después no se pudo volver a recuperar. Y en el caso de Piñera también, en el caso de Piñera. Ese es un punto interesante. Y lo otro que también va a ser un tema que alguna información ya empezó a surgir, es en relación a quiénes van a reemplazar a los parlamentarios en este movimiento en que Piñera saca 4 parlamentarios desde el Congreso, o sea, perdón, de la Cámara de Diputados y desde el Senado. Entonces, por ejemplo, el caso de Alamán va a ser reemplazado por la exdiputada Marcela Sabat. ¿Ah? Ya hay información que está confirmada, pero vamos a esperar qué es lo que dice la UDI también. Exactamente, hay que esperar. No me extrañaría que en estos temas de enroque y todo este tema nos llevemos más de alguna sorpresa. Sí, sí, No claro. me, no me, no me no me extrañaría que mañana o pasado mañana saliera la información de que Marcela Cubillo llegase al Congreso.
Pongámosle atención a eso. Porque en el fondo es que esta decisión finalmente recae en los partidos Sí, políticos. sí, por eso te digo. Y Lo si que sale es. y si sale a la man del Congreso, tienes que colocar una persona que sea similar a la man. Y qué mejor que su esposa. Sí, el nepotismo en este país, tú cachai que es importante. Oye, ahí en el otro frente también, de los partidos políticos, hay que poner harta atención al liderazgo de la Pepa Hoffmann, que siendo la jefa de bancada de la UDI, probablemente en un momento puede enfrentarse incluso a la figura de Jacqueline Van Rysselberghe, porque ha tejido redes, obviamente, muy, muy importantes dentro del partido y se ve ahí un liderazgo emergente. Sí, pero ojo con ese tema. Pepa Hoffman, el liderazgo de Pepa Hoffman depende de Gonzalo Miller. Entonces, ojo con eso. No es un. Lo que pasa es que Miller es un operador político, Por pero eso la Pepa mismo, Hoffmann, por eso mismo, tiene pero liderazgo. ojo con eso. Mira, el caso de Pepa Hoffman es el mismo caso con el que yo estoy analizando con Pamela Giles. O sea, en ambos casos ellos tienen cónyuges que son operadores políticos, que son tipos muy movidos desde el punto de vista de las redes del poder y que han posicionado a sus esposas en posiciones de poder importantes. Entonces, Estoy de ojo acuerdo. con eso. Ahí yo coloco dos casos que son de distinto signo político, pero que opera exactamente la misma dinámica. Pepa Hoffman, esposa de Gonzalo Miller y muy importante en las redes de Gonzalo Miller para el posicionamiento de su esposa. Lo mismo pasa con Pablo Maltese con Pamela Giles. Exactamente igual. Acuérdate En que, el caso acuérdate que de Gonzalo Miller, en el Pamela caso Giles de, sacó cagando a Hirsch. claro, en el caso de Gonzalo Miller, a él le han ofrecido ser candidato a lo que quiera en realidad, pero nunca ha querido, porque en el fondo Bueno, su trabajo sí. esencial está desde el segundo nivel, ¿te fijas? Sorry, Y así él lo ha asumido toda la vida de su vida partidaria. ¿puedo pelar a Gonzalo Miller así cortito? Yo voy a hacer. Es que cuando yo todavía no estudiaba ciencia política ni nada de eso, estoy hablando de la elección de la elección del 99, incluso estaba terminando bioquímica yo en ese momento. Eh, Gonzalo Miller, que en ese momento yo lo escuchaba así, era un opinante de derecha, uno podía estar de acuerdo o no, bla, 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 perfecto. Yo le tenía un cierto grado de respeto. Pero cuando se me cayó y literalmente después de eso yo no volví, pero jamás volver a considerar a Gonzalo Miller como un buen analista, fue cuando en un momento fue un programa en la noche, un noticiario en la noche, poco antes de la segunda vuelta electoral entre Lavín y Lagos, y el ¿Ya? tipo sacó, sacó una hoja de papel con un gráfico, con 2 puntos de las encuestas, eh, y utilizó ese gráfico con 2 puntos de 2 encuestas distintas, con una línea recta unida a ello, para decir que Lavín le ganaba a Lagos. Esto estoy Ah, ya. hablando 2 semanas, 3 semanas antes de la segunda vuelta de la elección del 99. Mira, tú tienes que entender que yo en ese momento, a mí me interesaba la política, pero lo mío era la ciencia. Y no podía salir con esa estupidez. Entonces yo después de eso, a mí Gonzalo Miller como analista político, bueno, y como analista electoral, se fue a las pailas. Chao. Ahora, Pero sí entiendo que es un operador político importante, obviamente sí. claro, en rigor hay que considerar una cosa que era propia de esa elección muy en particular. Recuérdate que el Lago, en la primera vuelta, le gana a Lavín por un Pero por voto por nada. mes. Sí, por Un nada. voto por mesa, 36.000 Exactamente. votos. O sea, eso en el promedio era un voto por mesa. O sea, estuvo bastante cerca. Ya en la segunda vuelta, obviamente, fue otra cosa, una mejor campaña. Sí, pero Sacaron no podía sacaron ser. de los contenidos programáticos y comunicacionales y pusieron a Tironi, que era la lógica. Mira, te acepto chuchá en video cast, pero no, weón. Pero no me podéis sacar esa, weón. No, sorry, weón. No me podéis sacar un gráfico, una línea recta de 2 puntos con 2 encuestas distintas, weón. Ahí te fuiste a la vez. Incluso yo que en ese momento Los me mejores gustaba la política, pero. proyectos nacen en una, los Ah, mejores proyectos nacen en una servilleta, güey. es verdad, nosotros lo sabemos bien. No, pero este era un gráfico impreso a color.
Así que no, está liquidado. No, Pinufla. las servilletas, uy, que será el 18, weón, puta. Me hiciste acordar del 18. Oh, Ya volveremos allá. eh, Ya volveremos al 18. Ya, compadrito, creo que tenemos estamos, estamos más que, yo de hecho que pensaba hacer una conexión más corta, pero como siempre, teníamos harto que hablar. estamos.